En las escalinatas del tribunal, Claudia vio al abogado y a un grupo de personas que supuso eran de la prensa local. Los mismos reporteros y camarógrafos que un año antes se arremolinaban fuera del rancho, bañándolas de flashes a ella y a su suegra. Flashes e insolencias. Mientras se alejaba, oyó su voz, pronunciando cuidadosamente cada sílaba, como si se dirigiera a un grupo de idiotas. Sí, la cosa es que en este caso no hay litigio. Los términos del testamento son claros y no se han recusado. La esposa solicitó esta audiencia al tribunal y su madre está de acuerdo. MacLeod paró un segundo, atento a ver si llegaban a la plaza más camionetas de las estaciones de televisión, y siguió. En la audiencia de hoy queremos establecer el hecho de la muerte de James Blaisdell y demostrar de forma concluyente cómo, por qué, cuándo y dónde se produjo, aunque debo aclarar que nadie ha sido acusado, ni tampoco nadie está sometido a proceso. Claudia apuró el paso, con suerte de que nadie la reconociera al pasar. Mejor. En todo este tiempo no había encontrado nada que decirles, salvo lo que Matthew les había enseñado a decir a ella y a Nina antes. No comment. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy Miguel Cane, soy mexicano, soy crítico de cine, soy historiador cinematográfico, he escrito teatro, he escrito novela, escribí un librito llamado Pequeño Diccionario de Cinema para mitómanos amateurs y soy el autor de Corazón Caníbal. Bienvenido, Miguel. Hola Ana, buenas noches. Qué gusto estar con vosotros en este podcast. Sí, porque nos separan muchos kilómetros y unas cuantas horas. Así es, y el mar. Y el mar. Y el mar, nada más y nada menos, ¿no? Pues sí. Pero para mí es un placer. Además viví muchos años en España y también cerca del mar. Así que es un placer estar conectado una vez más. Brownsville, condado de Cameron, estado de Texas, frontera con México, se celebra el juicio para declarar que el joven propietario de un rancho desaparecido un año atrás se ha declarado muerto. El juicio sacará a la luz secretos y revelaciones. ¿Estamos ante un true crime novelado, Miguel? De hecho, sí, parcialmente sí, aunque el caso original sucedió en el estado de California en la década de 1960, en 1966, cuando una joven que era una joven anglo, no era una joven latina, una joven anglo llamada Carol Smith, presentó un juicio para declarar muerto a su esposo, eh, cuando lo solicitó. La legislación en California y en el resto de los Estados Unidos, la ley federal indica que tienen que transcurrir 7 años antes de declarar muerta a la persona desaparecida. Pero ella presentó evidencias, su abogado presentó evidencias y la policía del condado de San Diego, donde tuvo lugar la desaparición y la muerte de esa persona. El caso nunca se acabó de cerrar, nunca se supo qué pasó
con, con el marido, con el marido de Carol Smith, pero ella presentó esta solicitud sobre todo para poder volverse a casar, para poder declarar nulo su matrimonio. Y entonces fue la primera vez que la ley del Estado cambió y posteriormente se fue extendiendo por distintas legislaciones estatales que si se presentaba evidencia de un crimen y había sospecha de foul play, de juego sucio, de una muerte, se podía solicitar que la persona fuese declarada muerta si había evidencia suficiente o pertinente para que la persona fuera declarada muerta, que hubiera razón para creer que la persona había muerto. Esta historia fue muy sensacional en los 60. Existe una novela de una escritora muy aclamada llamada Margaret Miller que se publicó a finales de la década de los 60, basada en este caso. Ella vivía en Santa Bárbara, esto ocurrió en San Diego. Y ella siguió el caso por los periódicos locales y también hubo una versión cinematográfica que se realizó en Italia con Janet Leigh, la actriz, la madre de Jamie Lee Curtis, la estrella de Psicosis de Hitchcock, Janet Leigh y Rossano Brazzi, pero la historia se ambientó en Italia y en lugar de ser, la suegra quien se opone a que se declare muerto al desaparecido, es el cuñado, pero el cuñado también está enamorado de la joven y es más con un tono romántico, Mm. gótico, la película que se llamó eh, Luna de miel para un extraño, el Honeymoon with a Stranger, y se filmó en 1968, 69, creo, en Italia. Entonces es un caso que ha llamado mucho la atención y ha sido, digamos que no solo cambió las legislaturas, las leyes, sino que también ha pasado a formar parte como que de la intriga de los misterios sin resolver estadounidenses que son tan célebres, ¿no? Ujú. Bueno, tú das solución, ¿no?, al enigma dentro de la novela, pero oye, me pregunto, ¿qué evidencias presentó en el caso de la historia real la mujer? Lo que presentó Carol Smith, aparte de presentar lo la sangre, Que eso también, aparece en la también, novela. Ujú. eso aparece en la novela, también se presentó un órgano, un miembro del marido, se presentaron dedos. Uf. Entonces era esto, y existía la sospecha de que podían haberlo enterrado, de que podía haber sido asesinado por rivales o que probablemente había sido no un asesinato planeado, pero se habían deshecho del cuerpo Mm. y quizás lo habían mutilado. Esto es lo que yo recuerdo del caso, porque el caso es muy antiguo. Entonces, para entrar para hacer mis notas, porque yo recordaba el caso de cuando era muy joven por haber leído la novela de Margaret Miller, que su verdadero nombre era Margaret Ellis Sturm, que era la esposa de Kenneth Miller, también conocido como Ross MacDonald, ¿no? El Ujú. famoso Ross MacDonald, que esto como que eclipsó un poco la carrera de su mujer, que de hecho empezó a escribir antes que él y era más conocida que él en un tiempo. Tuve que entrar a la hemeroteca de San Diego, y pagar para leer las microfichas, porque ni siquiera estaban cargadas en línea, Mm. de lo antiguo que era el caso. Y fue algo muy sensacional porque el juicio duró varios días. En este caso lo resumo todo en uno solo, pero fue un caso que duró alrededor de una semana. Ujú. Pero nunca hubo resolución, salvo que se encontraron estos dedos y con la presentación de esto y de la sangre, el abogado de ella logró convencer al juez de que sí pudiese declarar nula la unión matrimonial por motivo de que el hombre estaba muerto. Inclusive la suegra llegó a sospechar y a declarar que ella sospechaba que la nuera estaba detrás de esto. Y yo quise tomarlo desde otro ángulo. No recuerdo muy bien en la novela de Miller, me parece que la suegra también piensa que la nuera tiene algo que ver,
pero en este caso es claro que, en la manera que tengo yo de interpretar el caso, es claro que no, porque me interesaba tocar otros temas más bien relacionados con la frontera de México con los Estados Mm. Unidos y sobre todo, cuando yo empecé a escribir la novela, acababa de ser electo Donald Trump. Sí, eso te Entonces, iba a preguntar, Miguel, porque primero, ¿por qué sí, cambias de California y lo trasladas a Texas? porque tengo familia en Texas y me resulta más fácil, y me resultaba más fácil hacer investigación en Texas. Me resultaba Vale. ser más fácil hacer investigación en Texas y además siempre he tenido una relación, un vínculo personal más cercano con la frontera de Texas con California. Ujú. Curiosamente, la frontera de California con México es más como turística, pero también hay como que un cierto vínculo comercial. No existe tanta desconfianza ni tanto recelo como ocurre en la frontera, especialmente en la que es la frontera de Brownsville con Matamoros. Ajá. Por alguna razón que no consigo explicarme todavía, existe como que un cierto recelo y después de la elección de Donald Trump fue todavía peor, porque Mm. cuando fui a hacer mi viaje de investigación, a visitar a mis familiares para conocer la corte y tal, cuando decidí que iba a desarrollarse en Brownsville, que viajé, no sabes tú, después de años de cruzar la garita de frontera, con Brownsville, con San Antonio, no con San Antonio, con Laredo, de Brownsville, con Laredo, con básicamente desde pequeño, por cuestiones de trabajo de mi padre y tal, atravesé las garitas de frontera siendo un niño y en viajes familiares, incluso de joven, sin ningún problema, pero apenas entró Donald Trump como, como presidente electo, este, ¡boom! Repentinamente esto debe haber sido como en abril de 2017, cuando hice mi viaje de investigación. eh, Tuve una serie de problemas y de cuestionamientos en mi cruce, que era un cruce, además era un cruce a pie, ni siquiera estaba cruzando en auto. Y era como si los funcionarios de frontera, de aduanas y de migración se hubieran vuelto suspicaces y agresivos de la noche a la mañana. Y eso es algo que es lo que, en cierta forma, la novela trata como de prever, ¿no? Mm. Es la razón por la que Claudia Castañeda, la protagonista, tiene esta desconfianza y esta ansiedad y este deseo de dejarlo todo y regresar a México y librarse de esta maldición que ella empieza a creerse que hay en el rancho Briar Rose, que por Ujú. supuesto también eso forma parte de un poco de mi intención de mezclar géneros y mezclar un poco el true crime con la novela negra, Ujú. Sí, con la... Sí, sí, adelante, Ana. no, porque te quería preguntar, quería un poco señalar eso que acabas de decir, ¿no? Que realmente la protagonista en este caso es de origen mexicano, tiene la doble nacionalidad, pero Sí, digamos que su familia es de origen mexicano, al contrario del caso real, ¿no? Como tú has señalado antes. sí, el caso real era completamente anglo y si mal no recuerdo, en las adaptaciones también la protagonista era anglo. Y en Ujú. este caso yo decidí que fuera una joven mexicana que además no fuera el inmigrante, que no Ujú. fuera el estereotipo del inmigrante. Sin embargo, también hay otros personajes que en cierta forma representan el estereotipo del inmigrante en décadas anteriores, ¿no? Es el personaje de Sí, Juan el Martín, capataz, ¿no? el capataz, exacto, y su prima Isabelita, la housekeeper del rancho, pero ellos son, bueno, Isabelita representa a la segunda o tercera generación de inmigrantes. Ella ya nació en los Estados Unidos. Ella habla el español, pero habla mejor el inglés. Mm. Eh, Su vínculo con la cultura latina son las telenovelas, por ejemplo, pero también retiene muchas tradiciones, y supersticiones. Y sin embargo, por ejemplo, también está la otra prima, Kathy, Catalina, que ella se identifica más con las tradiciones del misterio gótico, ¿no? Las Ujú. hermanitas Bronte, este,
Cumbres Borrascosas, los fantasmas de Cumbres Borrascosas. Ella se cree todas estas cosas y eso es lo que la hace sentirse en parte culpable del otro crimen, de la muerte misteriosa con la que abre la novela, que en realidad la novela abre con otro crimen, que este sí es un crimen imaginario, eh, que está muy seriamente vinculado con el resto de la trama, ¿no? Que es la muerte de una mujer llamada Laura Baxter, que es la vecina, por así decirlo, de la familia Blaisdell del rancho Briar Rose, pero que además ella es un tipo de personaje que viene de otro tipo de tradición literaria, ella proviene más bien de la tradición literaria de Daphne du Maurier, que es probablemente la influencia más grande que tiene la novela. Digamos que ella sería la Rebeca de Daphne du Maurier, ¿no? Y cuya muerte es la que da pie a que ocurra otra historia que involucra a su marido, que involucra también a Claudia Castañeda, pero digamos que son historias paralelas que van sucediendo y hay algunas otras historias escondiditas por ahí que se van revelando con el paso se van revelando con el paso de la historia, ¿no? Mira, a mí me llama la atención porque yendo un poco al tema de la frontera, ¿no? Que tú querías exponer dentro de la novela y que está muy presente. Yo, desde España, que también tenemos frontera, pero de otro tipo, me llama Sí, muchísimo la atención cómo tú lo explicas. Es decir, hay varios estados, ¿no? Está California, Arizona, Nuevo México y Texas son los estados que tienen frontera con fronterizos. México. Así Entonces, es. entiendo que cada estado, digamos que organiza su frontera de una manera diferente al resto. ¿Es así? Así es verdad porque los estados en México son autónomos. Todos, vamos, México, el verdadero nombre de México es Estados Unidos Mexicanos, como los Estados Unidos de Norteamérica. En realidad son estados que son autónomos, que están vinculados unos con otros para conformar una república. Pero cada estado tiene su propia legislación estatal y posteriormente está la legislación federal. Entonces, en la frontera existe la legislación federal, pero también existe una legislación de cada estado. Por ejemplo, recientemente, y probablemente en España deben haber recibido ustedes noticia de ello, ocurrió algo escandalosísimo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que es una de las fronteras con Texas, en el estado de Chihuahua, hace frontera con El Paso, que es más hacia el norte, más hacia el noreste de la frontera que yo abordo, que es la frontera del suroeste, que es Texas del Sur, que es el Valle del Río Grande, eh, que precisamente por ser un valle es muy transitada. Unos inmigrantes murieron calcinados en un centro de retención del Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, y del lado mexicano. Y eran inmigrantes que venían en una caravana, provenían de Centroamérica, y ellos murieron ahí de una manera que todavía no se acaba de explicar, pero fue evidentemente un incendio provocado, y el que haya ocurrido en el interior de una institución federal ha sido un escándalo tremendo. Pero las fronteras, así como Estados Unidos maneja sus fronteras de manera diferente, por ejemplo, en Texas era donde estaban estos infames como campos donde los niños eran separados de sus padres, que fue un escándalo a finales de la administración de Donald Trump. Sí. Estos estaban en Texas, pero en California no se permitió porque el gobierno del estado de California no permitió que se diera en California que sucedieran que se hicieran este tipo de cambios, ¿no? O sea, era en la frontera con Texas, mientras que en la frontera de Arizona ha cambiado también el sistema de migración, de inmigración, ¿no? Entonces es muy curioso, cada una tiene sus propias leyes, sus propios hábitos, es algo que no deja de ser muy inquietante, pero que forma parte muy estrecha de que es la cultura de frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un decreto para poner fin a la controvertida separación de las familias de inmigrantes en la frontera.
Revirtió así una práctica implementada desde principios de mayo, cuando lanzó una política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Se trata de mantener juntas a las familias mientras al mismo tiempo nos aseguramos que tenemos una frontera muy fuerte y poderosa. La seguridad de la frontera será igual o mayor que antes, así que tendremos fronteras muy fuertes. Pero mantendremos juntas a las familias. No me gustaba ver a las familias separadas. Entre el 5 de mayo, cuando comenzó a implementarse esta política, y el 9 de junio, más de 2.300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales. En la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado 11.700 niños y menores de edad extranjeros, en unos 100 albergues de 17 estados del país. California sería la frontera, digamos, más amable, más fácil, por así decirlo, o por lo menos más humana. Sí, eso es verdad. Y Texas sería lo contrario. Texas se ha vuelto sumamente hostil, especialmente después de la administración Trump. Se ha vuelto bastante más hostil con el inmigrante. Entonces, eso sí es algo que quería yo mostrar, que había una especie de holgura, que es lo que menciona el comisario Rojo, ¿no? Dice, es que esta gente podía pasarse con papeles falsos y no iba a haber quien preguntara, pero a raíz de toda esta teoría de los bad hombres y de este discurso de odio que tuvo Trump, cambió radicalmente la frontera, sobre todo del lado de Texas. Uh-huh. Y eso ha provocado un cierto malestar en algunos habitantes de la zona de Brownsville, del condado de Cameron, que es el que está puerta con puerta. Entonces, está puerta con puerta con la frontera mexicana. Entonces, eso ha provocado ciertas reacciones, pero eso no lo abordo ya directamente en la novela. Uh-huh. Quien quiera seguir viendo, hay mucha información al respecto, porque la novela está ambientada en los 5 días anteriores a la elección de Donald Trump. Empezamos el 31 de octubre, terminamos en la madrugada del 3 de noviembre, y solamente gira en torno a esto. Pero es importante señalar también que un punto que manifiesta es que durante mucho tiempo la frontera de Texas fue la principal entrada de inmigrantes al territorio estadounidense. Ya posteriormente se iban extendiendo hacia lo que era el medio oeste o la costa este, digamos, para llegar a lugares como Nueva York, por ejemplo, o Chicago, que está en el medio oeste. Pero era la principal puerta de entrada, incluso más que California en otras épocas. Esa era Y entiendo que eso es porque había unos flujos, ¿no?, que iban por esa, porque claro, bueno, pregunta absurda, ¿no? Pero si yo soy mexicana y quiero pasar a Estados Unidos, pues obviamente Texas sería mi última opción. Antes preferiría entrar por California, que quizá lo tenga más fácil. Eso es cierto, pero en otras épocas, en los años 80, cuando Juan Martín y su mujer, Mercedes, atraviesan la frontera, que lo hacen como ilegales, existía el muy redituable negocio de los polleros, que siguen existiendo. Ya no es un negocio tan redituable, se ha vuelto mucho más difícil hacer el cruce fronterizo, pero en los 70 y en los 80 sobre todo, era mucho más fácil para un pollero hacer el transporte. Los transportaban en lo que eran camiones de redilas o en trailers. Se transportaba un determinado número de personas, lo que ahora se conocería como tráfico humano, pero a últimas fechas se ha vuelto tan complicado, precisamente por el recelo y de las guardias fronterizas, que incluso han llegado a ser abandonados a medio camino. Y es espantoso, porque muchos de ellos mueren de una manera realmente inhumana. Sí, porque hay que atravesar incluso desiertos, ¿no? Así es, y a veces tienen que hacerlo a pie. Desiertos y ríos. Es una zona pluvial,
Cuando llueve, crecen los ríos, es muy difícil. Y también hay un desierto, un gran estrecho de desierto para hacer el cruce. Y es tan o más difícil como es el cruce en Ceuta o Melilla cuando tratan de entrar los migrantes marroquíes. Ujú, Es casi, casi tan infernal el calor. ujú, Entonces es algo realmente, la experiencia del migrante es siempre, es siempre escalofriante cuando uno se entera, porque son personas que están dejando su país, ya sea México o ahora más recientemente están abandonando Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, porque Colombia, incluso hasta Bolivia, hay gente que viene incluso desde Bolivia, que está tratando de abandonar sus países por cuestiones políticas o económicas, y algunos son personas incluso que tienen una amplia preparación y sin embargo se ven reducidos al escaño más bajo de la migración y se ven expuestos de esta manera, ¿no? ujú. Exponen sus vidas para poder llegar a los Estados Unidos, donde también se van a ver expuestos a discriminación y a una serie de circunstancias muy, muy escabrosas. Ujú. Y sin embargo es una historia tan vieja como el tiempo, porque esto ya le venía ocurriendo desde épocas muy antiguas, que eso es un poco a lo que refiere el contraste entre Juan Martín, que era un labriego, era un hombre de campo que decide buscar mejores oportunidades siendo muy joven, yéndose a los Estados Unidos y las encuentra en Texas. Y el contraste con Claudia, que Claudia tiene una doble nacionalidad, lo que le permite acceder a una universidad estadounidense, y también es algo que aprovecha su abogado, ¿no? Para mostrarla, si bien su suegra, ese personaje que es el personaje que representa el corazón caníbal del título, ella tiene estos prejuicios racistas y clasistas. El abogado aprovecha ante la corte y la opinión pública que Claudia sea una joven preparada y no una inmigrante eh, Tempore. desesperada, ¿no? Exactamente, Sí, porque ahí hablas, exactamente. es muy interesante lo que estás comentando con Juan Martín, ¿no? Porque se habla dentro de la novela de esa necesidad de trabajadores para llevar esos ranchos, para llevar esas tierras, de temporeros, ¿no? Que diríamos aquí en España. Y yo me Sí. pregunto, todas estas trabas que se ponen, toda esta discriminación, ¿podría vivir sin esta migración a Estados Unidos? ¿Podría dar abasto en el trabajo? ¿Podrían sacar adelante muchas cosas? Oh, Dios, no. No, no podrían. No podrían porque básicamente desde la década de los 80 o incluso antes, en los 60 y 70, cuando se descubrió que la mano de obra que venía del sur de la frontera podía ser mucho más económica y mucho más redituable. Por supuesto que no, sin salvadoreños, sin mexicanos, sin guatemaltecos, sin hondureños, sin nicaragüenses que huyeron de guerras. Los salvadoreños venían huyendo de la guerra civil del Salvador en los años 80. Los nicaragüenses venían huyendo de la guerra civil en Nicaragua y ahora van huyendo de Daniel Ortega, que es una cosa que todavía me cuesta trabajo creer que Daniel Ortega se haya convertido en un dictador tan terrible y tan escalofriante. Y definitivamente sin este tipo de mano de obra, no, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, si cesara completamente el flujo migratorio, tendrían problemas. Claramente tendrían problemas del mismo modo en que los países como México tendría un problema, porque finalmente la segunda mayor fuente de ingresos que tiene México son las remesas que envían los temporeros y los viseros que van mandando a México de su pago, o la parte de su pago que envían en dólares a México se ha convertido en una de las remesas más importantes. Entonces, por lo mismo, a México tampoco le conviene que se frene la migración y que debería, y desde hace años se está buscando que exista una reforma migratoria que permita
que permita un traslado de entrada por salida o una mejor legislación de lo que es el cambio, de lo que es el cambio de nacionalidad o permitir la migración y el trabajo. Pero por desgracia, justo cuando estaba a punto de hacerse ese arreglo, sucedió la tragedia que dio fin a lo que yo considero que dio fin al siglo XX, que fue, que fue el 9/11 en 2001, y automáticamente toda política migratoria en los Estados Unidos retrocedió décadas. Retrocedió décadas y creo que eso es algo que en la novela queda muy claro, ¿no? Los recursos a los que se tienen que llegar, incluso los grandes sacrificios que algunas veces tienen que hacer los inmigrantes. No diré más para quien quiera leer Sí. la novela, descubra uno de los misterios que plantea la historia, que es probablemente el más grande, y es el más grande de los misterios que planteo, y tiene directamente que ver con la experiencia migrante y con los grandes sacrificios que los migrantes tienen que hacer, han tenido que hacer, tuvieron que hacer y que tal vez, por desgracia, sigan teniendo que hacer en un futuro no muy lejano. Ujú. ¿Qué ha pasado con el muro de Trump? Pues el muro de Trump, al final de cuentas, nunca se ha llevado a cabo. Se le dijo que que nosotros no íbamos a pagar nada y no se pagó nada. Eh, Sigue de todos modos habiendo una cierta incomodidad fronteriza. Eh, digamos que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido que ceder en ciertos aspectos, sobre todo con las caravanas migrantes que vienen del sur, eh, para retenerlos en las fronteras, principalmente en la frontera de California en Tijuana, para poder arreglar individualmente los casos que se van presentando, que ha sido la frontera más abierta para poder ir resolviendo esos problemas, porque en la frontera de Chihuahua, te digo, los retienen y los regresan, los repatrian a sus países de origen cuando no son mexicanos. Y es una cosa realmente muy inquietante y muy desagradable porque compromete los derechos humanos, pero es, como señalaba, una historia realmente antigua como el mundo, para mi país. La migración se ha convertido en un elemento inescapable de nuestra cultura. Y ahora hablemos de la crisis en la frontera. El Departamento de Justicia presentó hoy una demanda contra Arizona por la construcción de una valla fronteriza, pero hecha con contenedores. El gobierno de Biden acusa a la administración del republicano Doug Ducey de entrar ilegalmente a territorio federal. En agosto, Ducey había ordenado completar los vacíos del actual muro en el condado Yuma utilizando estos contenedores que provienen de embarques. Hemos hablado de la frontera, de la migración, de la identidad, también se habla dentro de la novela. Y ya para Sí, terminar, dentro de Corazón Caníbal podríamos decir que es también una historia de maternidades y de no maternidades. sí, eso es verdad. Quería hablar precisamente porque hay muchos personajes que ejercen cierto tipo de maternidad. Isabel, por ejemplo, ejerce un cierto tipo de maternidad en el rancho, aunque es una mujer joven, pero Isabel es ejerce la que se encarga, ¿no?, de la casa, el ama de llaves, el ama exacto. de llaves, correcto. La mujer que está convencida de que sus sueños, buenos o malos, se vuelven realidad, que es probablemente un elemento, es un pequeño ribete fantástico, pero que en cierta forma también representa un poco la cultura mexicana y su percepción, su unión con con la cultura estadounidense, que es muy propensa también a creer en estos niveles de cosas fantásticas, ¿no? Isabel ejerce de madre de Claudia Castañeda en el depresivo periodo posterior a la desaparición de su marido y a a la pérdida de su propia maternidad, porque Claudia Castañeda da a luz a un hijo nonato, a un hijo nonato que muere en su vientre en los últimos, durante la labor de parto,
pero ese niño en cierta forma representa, el niño va apareciendo en forma simbólica a lo largo de la novela, representa por una parte lo que la ata a ese lugar, a ese pueblo, y también representa en cierta forma su liberación. Ujú. También está Laura Baxter, busca desesperadamente ser madre y no lo consigue. Laura Mien- es esa mujer, ¿no? Que vive en el en rancho de al lado. el rancho de al lado, que es la primera muerte que tenemos, de la que tenemos Ujú. noticia, y sin embargo, su muerte es muy importante, es un factor clave para que se conozcan la protagonista y su marido, Sí. para que se conozcan las dos protagonistas, la suegra y la nuera, para que incluso Claudia Castañeda tenga una esperanza del corazón al final de la historia. Ujú. Si Laura Baxter no muriera, no, nada de esto hubiera ocurrido. También Nina, por supuesto, está Nina Hawkins Blaisdell, la suegra, la matriarca, ahora sí que la reina del corazón caníbal, ¿no? La reina de corazones de esta baraja, que tiene un corazón caníbal, que es para ella, lo que ama es tan de ella que prefiere destruirlo antes de que llegue otro y se lo quite. Así es como ella se plantea esto, ¿no? Y se lo plantea también, se lo plantea, se lo plantea también en algún momento John Baxter, el viudo de Laura Baxter, se lo plantea a Claudia, ¿no? Tu suegra en realidad nunca iba a permitir que James amara a otra persona que no fuera ella, que no, que demostrara devoción a otra persona que no fuera ella. Es como si James fuera de su propiedad, que sí, en cierta forma lo es. Y por lo mismo es esta maternidad caníbal, ¿no? Esta maternidad destructiva y posesiva y tremenda. Y por supuesto también está la maternidad abnegada y sacrificada que representa Mercedes, a quien no conocemos en persona, este, a quien no conocemos en persona en la novela. Ella solamente aparece en flashbacks y recordada por otros, pero ella hace el gran sacrificio, el sacrificio más grande que cualquier madre podría hacer, precisamente lo hace por sus hijos, para asegurar la vida de sus hijos. Y por último está la maternidad completamente desapegada y enajenada, que es la maternidad que representa Cassie, ¿no? Que no entiende por qué razón tuvo al niño, pero bueno, tiene a su hijo y sabe que si ella se va, el niño tendrá que quedarse con el presunto padre, porque él siempre será muchísimo mejor padre de lo que ella jamás sería, y está perfectamente convencida de ello. Y no les importa, además, que eso es algo que en algunas de las lectoras que ha tenido este libro, como que las impacta, ¿no? La manera en la que casi renuncia a su maternidad de un modo tan frío, ¿no? Ujú. Donde otros personajes buscan y inclusive provocan su maternidad de una manera casi compulsiva. Ella, que queda embarazada por accidente, se deshace de la criatura de un modo casi, este, sin emoción, ¿no? Te lo voy a dejar porque sé que tú vas a ser mejor padre que yo, punto. Y es algo que les causa escalofrío. Y les digo, bueno, pero no es algo que sea inusual o desconocido. ¿Cuántas veces no hemos oído de estos casos reales, ¿no? De madres que se separan de sus vástagos porque consideran que más que ser una aliciente en sus vidas, pueden ser hasta, y suena la palabra espantosa, pero es la verdad, estorbo, pueden ser un estorbo. Y para Cassie, en este caso, su criatura era más un ancla que otra cosa. Corazón caníbal, una historia de fronteras, una historia de maternidades, una historia con una ambientación que te sumerge en ese universo que tú planteas, con unos personajes tan bien perfilados. Los oyes hablar una frase y ya sabes quién está hablando. En fin, recordad Corazón caníbal de Miguel Cane. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer y espero que no sea la última. Espero que no. Perfectísimo. Muchas gracias, Ana. Un abrazo grande, un abrazo. Abrazos.
Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.